amados, ¿cómo estamos? La paz de Dios con ustedes. Gracias por acompañarme en este jueves de Escudriñando las Escrituras. Gracias por acompañarme. Hoy vamos a tener una cápsula bastante interesante porque vamos a entrar ahora a la creación de Dios a partir del primer cielo, es decir, todo lo que nosotros vemos y percibimos, cómo Dios lo creó, el por qué y el para qué. Pero antes de iniciar, ¿te gustaría orar conmigo? Vamos a orar para que podamos entender la revelación amplia que el Señor tiene en estos versículos y cómo podemos entender a profundidad las cosas que Dios nos quiere explicar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Amado Dios, ponemos delante de ti este tema, vamos a poner delante de ti lo que vamos a aprender, para que sea tu Santo Espíritu acompañándonos, que no haya nada más, Señor. En el nombre de Jesús atamos toda interrupción, todo pensamiento que no nos permita fluir en tus pensamientos para poder entender de una forma más amplia con el Espíritu las cosas que tú hiciste y su propósito. Enséñanos a entender más el libro de Génesis y a poder profundizar de una manera más amplia y profunda las cosas que tú traes para nuestras vidas. Gracias porque eres un Dios que no has dejado nada al azar, sino que todo tiene su tiempo, todo tiene su momento y delante de ti estamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y precisamente hoy vamos a estudiar acerca del tiempo, acerca de cómo el Señor se manifiesta, cómo el Señor tiene un poder sobrenatural, o bueno, natural para Él, sobrenatural para nosotros, para determinar los tiempos y las sazones. Acompáñame, por favor, al libro de Génesis capítulo 1, verso 4, y vamos a leer a partir de ahí. Dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Hasta este punto ya habíamos hablado que el Señor hizo la luz y las tinieblas. Bueno, más bien hizo la luz porque las tinieblas ya existían. Ya estaba el planeta Tierra, esa roca estaba rodeado por una tiniebla que era el enemigo precisamente, que había, una vez que sale del cielo, del tercer cielo que es el trono de Dios, sale y entonces todo lo creado lo empieza él a corromper. Y al Señor esto no le gusta porque era su creación. Entonces dice que el Espíritu Santo se estaba moviendo sobre las aguas, se movía sobre ese desorden que había, se movía el Espíritu Santo y el Señor creador, Elohim, que es la palabra hebrea para describir a un Dios creador, llama a la luz y le dice, hágase la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó, hizo una división entre las tinieblas y la luz. Ojo, aquí todavía no eran creados los astros, las estrellas, el sol, que es una estrella gigante, mediana me parece, el sol, la luna todavía no eran creados, la luz era Él. Cuando el Señor dice, hágase la luz, hace una separación. El Señor hace una declaratoria. Tú, Satanás, y yo vamos a ser diferentes. Hay una separación entre lo que tú eres y lo que yo soy. Yo soy la luz. Cuando el Señor declaró, hágase la luz, lo que estaba declarando es, haya una separación entre lo que es de Él y lo que es mío. ¿Qué te parece? Porque Él es la luz del mundo. Si te acuerdas de esa cita bíblica, acompáñame por favor a... eh, vamos a ir a los evangelios y es muy interesante cómo el Señor habla en Juan capítulo 8 verso 2, porque, perdón, verso 12, porque es algo maravilloso. Capítulo 8 verso 12 de las Escrituras según el apóstol Juan, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en qué? En tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué te parece? Cuando el Señor habló en Génesis y dijo, hágase la luz, lo que realmente estaba diciendo es, hágase la vida, que haya vida. ¿Alguna vez hayas pensado en esto? Cómo el Señor Jesucristo estaba desde el inicio, cuando el Dios Todopoderoso Creador dijo, hágase la luz, lo que estaba diciendo es, haya vida, y separó la vida de la muerte. Las tinieblas son la muerte, la luz es la vida. Más adelante dice en el verso 5, y llamó Dios a la luz día,
y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Entramos al proceso de 7 días de creación de Dios. Vamos a ver nada más 6, sí, no, 5. Vamos a ver 5 días hoy porque después vamos a entrar a la creación del hombre. Pero vamos a ver cómo el primer día el Señor crea la luz, el día y la noche. Y hay una separación, pero el calendario para Dios no es la noche, sino la tarde y la mañana. Por eso el calendario judío y muchos de los calendarios en Medio Oriente y parte de Asia son lunares, porque el día inicia cuando la luna aparece. Cuando el día y la tarde es un solo día, cuando cae el sol, entonces comienza un nuevo día en el calendario judío o en el calendario israelí. Ojo, es muy importante que entendamos el contexto de esto. El calendario es lunar en la Biblia. Cuando marca días, semanas y años, no lo hace en nuestro calendario, lo hace en el calendario de Dios. Y el calendario en la tierra es un calendario lunar. Por ejemplo, hoy estamos viviendo el 28 de enero. Pero en el calendario judío, déjenme ver, en nuestro calendario es el 28 de enero del 2021. Pero en el calendario judío es el día 15 del mes Shevat del año 5781. Ajá, el año 5781 del día 15 del mes de Shevat. El día 15 de Shevat va a terminar hoy a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México, porque es cuando el sol entra y sale la luna. En ese periodo comienza el día 16 de Shevat del año 5781. Entonces tenemos que comprender que la Biblia se maneja en un contexto de calendario lunar. A partir de hoy, todos los días que cuentes en la Biblia son en calendario lunar, obviamente en meses del calendario judío, ¿sí? Entonces, en el versículo 5, perdón, de Génesis 1, vemos que el Señor crea, dentro de la mañana y de la tarde, crea la separación día y noche. Y después, en el día 6, perdón, en el día 2, versículo 6 del capítulo 1 de Génesis dice: luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Aquí me voy a valer de una nueva versión, que es de la nueva versión, de la nueva traducción viviente, y les voy a decir cómo dice esta traducción. Entonces dijo Dios, que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Ahora, ¿qué pasó aquí? Tú me vas a decir, oye Sham, pero arriba en el cielo no hay agua. Sí, sí hay agua. Si tú volteas, vas a ver nubes, y esas nubes son partículas de agua condensadas en estado gaseoso. Ajá. Esta condensación, cuando a la temperatura allá arriba se hace más fría, se forman copos, y entonces, como las partículas son más pesadas, comienzan a caer en la tierra en forma de nieve. O cuando la condensación es mucha, pero la presión no es suficiente, cae en forma de gota. Cada mañana las nubes caen, o bueno, se condensan de más y comienza el rocío. ¿Te fijas? El Señor estaba hablando del ciclo del agua. En el capítulo 5 empieza a existir el ciclo del agua. Separó el Señor las aguas de debajo del cielo, o sea, lo que está abajo en el cielo, que son los mares, las lagunas, los encharcamientos, y lo que está abajo de la tierra, que son los mantos acuíferos. Ahí el Señor comenzó a crear el ciclo del agua. Cuando él salía, ahí todavía no hay sol, ojo, pero ahora entendemos el ciclo del agua. Cuando nace del subsuelo, nace el agua por medio de los ojos de agua, y caen y se filtran hasta los mantos acuíferos y salen en forma de lagunas o de mar. Entonces el calor, esa agua se va evaporando y sube al cielo, se forman las nubes,
hay una carga de nuevo en las nubes y entonces se precipita a través del agua o de la nieve o del rocío. De la lluvia, de la nieve y del rocío, perdón. Entonces, de esa forma es como el Señor crea el ciclo del agua, pero comienza en el capítulo 5. Ahora, tú me vas a decir, Sham, ¿y por qué el Señor creó primero el agua? Porque necesitaba alimentar a lo que venía después. Vamos a ver el 7. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. O sea que en el segundo día el Señor crea el cielo, o sea, el cielo, el primer cielo que vemos. Hace una separación. Ahora le dice a Satanás, ya no vas a poder pasar de aquí. Este cielo, hablando de la naturaleza humana, este cielo le pertenece al hombre, aún todavía no lo crea, pero el cielo le pertenece al hombre. Y el segundo cielo crea un espacio el Señor entre el primer cielo y el tercer cielo. Y ese segundo cielo es donde Satanás empieza a morar. Ahí empieza a hacer sus cosas en el tercer cielo. A lo mejor tú creías que Satanás estaba abajo en la tierra, pero no. Satanás está en el cielo, no en el tercer cielo donde está el trono de Dios, sino en el segundo cielo. Entonces, vamos a seguir más adelante. Versículo 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar. Ahora, acuérdate que había agua arriba en el cielo y había agua abajo del cielo. Y esas aguas seguían en desorden. No había orden, ¿ok? Vamos a seguir leyendo. Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Ahora, si tú te fijas, el agua tiene un orden. Hay una ley física que es la ley de las... bueno, es una ley física y una ley química. La ley de las densidades. La ley de la densidad, ahorita me estoy dando cuenta en el video, no crean que estoy despeinado, hermanos, es que mis chinos ya se están alborotando mucho. Entonces, ya a veces como que no. Yo aquí en la pantalla lo veo bien, pero ahorita hice un cambio de pantalla y vi que no se ve tan bien. Discúlpenme, pero es que pues, son los chinos ya me falta un corte. Eh, Hay una ley física y química que es la ley de las densidades, que habla que dos líquidos con diferentes densidades no se mezclan entre sí. Ahora, hay que entender muy bien esto. Ahorita te voy a mostrar cómo dos densidades diferentes no se pueden mezclar entre sí. Y es bastante interesante porque cuando Dios dice que separó Dios el agua de la tierra y se descubrió lo seco, que fue la tierra, y reunió las aguas y llamó mares. Cuando tú vayas a Israel, ya sea con nosotros o por tu parte, vas a ver que hay lugares en donde en Israel se llama mar, por ejemplo, el mar rojo. La Biblia los describe como mares. No quiere decir que sea un mar o un cuerpo voluminoso salado, sino todo cuerpo acuoso, todo cuerpo de agua, en la Biblia se marcó como mar. Por eso hay un mar, el mar muerto, por ejemplo, que es un lago muy por debajo del nivel del mar, y que su salinidad es mucha, entonces no hay vida en ese mar, por eso es el mar muerto, y de hecho flotas ahí. Ese mar está bastante interesante, y el lodo de ahí es muy rico, es muy propiedades en minerales. No te puedes quedar mucho tiempo. La vez que yo fui, no pude quedarme mucho tiempo porque empecé a tener comezón, porque la sal es mucha, y de hecho hoy ves como las piedras están llenas de sal, y es una experiencia muy bonita. Pero el Señor no permitió que las aguas se mezclaran entre sí. Las leyes físicas y las leyes químicas que conocemos son leyes creadas por Dios. Por eso hay que entender que la ley divina es una ley que no infringe las leyes naturales. Eso es muy interesante porque un milagro es cuando Dios decide traspasar la ley humana para declarar la ley de Dios. Pero Dios no quebranta la ley humana.
El Señor siempre busca alguna forma natural para que las cosas se hagan de una manera que nosotros podamos ver y entender. Y dentro de ese entendimiento hay veces que podemos o los científicos creen que explican a Dios. Por ejemplo, cuando les decimos en Job capítulo 38 versos 11 y 10 y 11 dice, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás delante, y ahí pararás el orgullo de tus olas. Es importantísimo que entendamos que el Señor puso un cerrojo, o sea, Él determinó leyes para que incluso la naturaleza tuviera un orden. Él puso incluso al mar en su lugar y no puede pasar de cierto momento o de cierta forma. Hay gente que va a explicar esto a través de la ciencia y está bien, porque Dios no está peleado con la ciencia. Él creó las leyes físicas y las leyes químicas para que hubiera una explicación de lo que pasara, para que en nuestra mente, nuestra mente finita, tuviéramos una explicación de por qué pasan las cosas y no dejarlo todo al misticismo de Dios. ¿Te fijas? Hay veces que creemos que Dios está peleado con la ciencia, pero no, el Señor no está peleado con la ciencia. Volvamos al libro de Génesis, por favor, y vamos a leer más adelante. Versículo 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Por eso es que el Señor crea ahora la tierra. En su sabiduría, Él dice, voy a crear plantas y esas plantas van a necesitar pues alimento. Las, la, las, la sangre de las plantas es la clorofila. La clorofila es lo que alimenta a las plantas, lo que aporta los nutrientes. Es la sangre de las plantas, la clorofila. Entonces, él crea, por medio de la glucosa, por medio de enlaces químicos, él crea en la naturaleza de la planta la necesidad de agua, porque el agua transporta los químicos necesarios para que se produzca la fotosíntesis. Así como para nosotros la respiración es importante. ¿Por qué? Porque cuando tú tomas aire, las partículas de oxígeno son atrapadas por los pulmones y son trasladadas a la sangre para que esa sangre distribuya el oxígeno por todo pues el cuerpo. De esa forma las plantas, a través de la glucosa, la clorofila, lleva el oxígeno a las plantas y se hace la fotosíntesis. Entonces el Señor pensó, lo que la naturaleza va a necesitar para alimentarse primeramente va a ser el agua. Entonces necesito crear primero el agua y ponerle orden al agua para que después venga la tierra y después de la tierra vengan las plantas. ¿Te fijas cómo el Señor tiene una sabiduría desde el inicio? Por eso cuando tú creas planes, el Señor luego va a hablar de planes y de proyectos y los tenemos que crear bajo la misma naturaleza de Dios. Crear primero lo necesario para ir de lo particular a lo general. Esa es la visión de Dios y es muy importante que la tengamos nosotros porque es importante. Vamos a leer versículos más adelante. Vamos a pasar al cuarto día. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Vio Dios que su creación era buena.
Cuando Moisés nos habla de que la creación era buena, lo que está diciendo es que llevaba un orden. Cuando algo es bueno, quiere decir que no hay problemas después, que no trae problemas consigo. ¿Por qué? Porque el Señor vio que el orden de la creación era el correcto. Se estaba llevando a cabo el plan maestro desde el primer momento de la creación que se creó la luz hasta este momento en donde el Señor creó las lumbreras. Ahora, hay un dato muy importante, muy interesante. Dice que las lumbreras iban a servir para marcar los tiempos y las estaciones. La primavera, el verano, otoño e invierno, que son las 4 estaciones, el Señor las crea para marcar diferentes etapas y diferentes tiempos. Lo vamos a ver el siguiente jueves, cuando el Señor nos hable de etapas en el ser humano. Hay etapas, por ejemplo, en los meses más fríos, el Señor puso un código en nuestro cuerpo para que movamos nuestra naturaleza. Crea plantas en ciertas temporadas para que el ser humano consuma esas plantas, por ejemplo, bueno, frutos también de las plantas, perdón, y por ejemplo las naranjas, la canela, para los meses más fríos, porque sabe que vamos a necesitar más vitaminas en esos momentos. Yo estoy estudiando una especialización, o más bien quiero estudiar una especialización en, en nutrición, y me parece muy importante, he estado leyendo acerca de esto, y me parece muy importante cómo la naturaleza misma nos va hablando de los nutrientes que necesitamos para continuar con nuestro crecimiento. Hay veces que se te antoja algo dulce y en vez de comerte un dulce te comes una fruta, es porque tu cuerpo te está pidiendo la glucosa necesaria para algo del desarrollo de tu cuerpo. Entonces el Señor crea las lumbreras para que den mayor o menor luz a las estaciones y las plantas se produzcan. Por ejemplo, la Nochebuena se produce solo en las épocas cercanas a diciembre, que es cuando menor luz hay y cuando la temperatura se desciende y se siente más frío. De la Nochebuena sale porque es necesaria para terminar con las plagas, porque la Nochebuena es tóxica para el ser humano y para algunos seres vivientes. Entonces las crea el Señor para controlar plagas. También el mosquito pues muere. Los mosquitos que están en primavera, verano principalmente, mueren en diciembre por el frío. El Señor nos da un poco de paz de esos mosquitos para que pues podamos vivir. Por ejemplo, ahorita todavía es tiempo de frío y pues tenemos todavía salvados de los mosquitos. Ya casi llega el verano. Después vamos al quinto día, con esto vamos a acabar. El quinto día dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. ¿Qué te parece? La vida, ojo, la vida inicia en el agua. El mar, los mares producen de una forma espontánea, producen, a eso se le llama la teoría de genetista, que es cuando sale porque generación espontánea, obviamente no generación espontánea, sino por la orden de Dios, pero la ciencia dice que por generación espontánea sale la creación. De hecho, sale de esa forma. Sale del agua, salen las aves y salen los seres que se arrastran sobre la tierra. Aquí hay una similitud con la ciencia. La ciencia dicta que la evolución humana, o más bien la evolución de la vida, sale de caldos de cultivo. Estos caldos de cultivo se crean en el agua. El agua, por una temperatura y por bacterias que tenía, por bacterias importantes que tenía el agua en la temperatura correcta, con la presión atmosférica correcta, empieza a evolucionar. La ciencia trata de explicarlo de esa forma. Dios nos dice que creó a los seres vivientes primeramente del agua. Es importante que tú tengas contextualizado esto porque el Señor separa la ciencia en este momento y la ciencia nos explica en muchos millones de años lo que Dios hizo en un momento. Hermanos, hay por ahí una teoría o una hipótesis cristiana que dice que sí,
que el Señor creó el mundo en 7 días, pero que esos 7 días para Dios fueron millones de años. Eso es un error. Si a ti te cuesta trabajo creer que la naturaleza fue creada en 7 días, tu problema es de fe. Tienes un problema de fe que tienes que tratar, porque el mundo se creó en 7 días humanos. Fue la tarde y la mañana un día. Estamos hablando del calendario que el Señor puso al pueblo de Israel y por ende a todos nosotros. El calendario lunar es el calendario del cielo. Entonces, el Señor creó en 7 días todo lo que vemos. Y hasta aquí vamos a dar una pausa. Es importante que tú medites en esto. Voy a traerte datos científicos el siguiente jueves para que puedas masticar esta idea de que la Tierra, bueno, más bien de que la creación empezó en el agua. Medita esta cita. Si tú te fijas, toda la creación de Dios es a través de la palabra. Dijo Dios y fue creado. ¿Qué te parece? Vamos a orar, Señor. Por medio de tu palabra es creado todo y por eso te alabamos y te bendecimos porque tenemos ese tiempo contigo de poder entender, de poder conocer las obras que tú haces a través de tu palabra, porque tu palabra es la vida. Ponemos delante de ti cada palabra, cada versículo que escudriñamos hoy para que sea atado en el nombre de Jesús en nuestro corazón y podamos meditarlo durante esta semana y sea alimento a nuestro cuerpo. Te damos gracias, Padre, por lo aprendido hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias por acompañarme a este jueves de Escudriñando las Escrituras. Espero sea de bendición. Por favor, si hay alguna duda, mándamela por mensaje, mándamela por correo electrónico. Estamos para servirte. La paz de Dios contigo.